Dios le bendiga, hermanos, y una vez más aquí presente para traer un mensaje de la palabra de Dios que le pido al Señor que pueda servirle de bendición. Y bueno, en estos días yo he estado meditando en algunas cosas, ¿no? En lo que es el efecto de la tecnología y los avances y todo el modernismo que tenemos a nuestro alrededor, que sin lugar a duda nos trae cierta comodidad. Y funcionamos con esa tecnología todos los días, quizás en su auto, su celular, a donde quiera que usted vaya, hay una tecnología impresionante. Y la tecnología no es mala, la tecnología es algo bueno porque nos ayuda en el diario vivir a resolver situaciones que tenemos que enfrentar cada día. Pero tenemos que tener en mente también que mucha comodidad tampoco es bueno. Y en lo relacionado a lo espiritual nos hace más cómodos en las cosas de Dios y como que nos separa verdaderamente de lo que debemos de hacer en los asuntos relacionados con Dios. Por ejemplo, no leemos la Biblia, no tenemos una Biblia, vamos a la iglesia sin Biblia, pero llevamos el celular para leer un texto bíblico cuando el pastor o el líder o el que esté dando la enseñanza diga el texto, nosotros lo buscamos en el celular. Si más no recuerdo, mi querido hermano, hace tiempos atrás los cristianos marcaban sus Biblias, las tenían subrayadas, la gente iba con una libreta a la iglesia para escribir, para tomar nota, para repasar lo que estaban aprendiendo. Importante notar la diferencia que vemos en el día presente, ¿no? Cómo es que vemos este modernismo colándose en la iglesia, como relajando al pueblo de Dios, y estos son tiempos extremadamente peligrosos en los cuales tenemos que estar alerta. La Biblia declara que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, quiere decir, esta palabra nos va a alumbrar el camino, es una palabra guiada por el Espíritu de Dios que nos va a orientar y nos va a guiar en el camino que debemos de seguir. Todo hijo de Dios tiene que ser guiado por la palabra de Dios y la Biblia dice porque el Espíritu te guiará a toda verdad. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Cuando comiences a leerla, el Espíritu Santo viene y te la comienza a enseñar, te la revela para que tú comiences a entender el mensaje que el Señor te quiere dar a tu vida personal. Entonces el Espíritu nos guía a toda verdad y la verdad es Cristo. Todos sabemos que Cristo es el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Quiere decir, estuvo aquí en la tierra con nosotros y ese Verbo es la palabra. La palabra de Dios es el Verbo. Quiere decir, es Cristo. Cuando esa palabra llega a nuestras vidas, tiene un efecto poderoso. Por eso dice que cuando es enviada, no regresa vacía, porque Jesús es poder. Cuando Jesús va, Él resuelve, Él cambia vidas, Él hace cosas nuevas, y esa es la palabra del Señor. Bueno, la palabra del Señor hay que prestarle atención, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella, no solamente esperar que llegue el día domingo para ir a la iglesia para leer un texto. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos tener ese contacto con Dios, tener ese momento donde podamos de pronto estudiar un capítulo, estudiar algo de la palabra para podernos nutrir, porque tenemos que nutrir el espíritu, así como nutrimos el cuerpo. Usted desayuna, almuerza, usted hace todo este tipo de cosas porque le da hambre. Bueno, tenemos que tener hambre de la palabra de Dios y tenemos que acercarnos a ella para poder aprender de esa palabra que es lumbrera a nuestros pies. Y bueno, en este tiempo en el que vivimos, donde hay tantas cosas raras, y escuche bien, cosas raras, que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios las identifican. De pronto no parece que son malas, de pronto parece que son cosas normales, pero no lo son. Hay mensajes que parece que están bien, pero no están bien. Tienen sus fallas y tenemos que tener cierto cuidado en este tiempo en el que vivimos, donde la Biblia avisa y nos ha avisado por largo tiempo, mi querido hermano, que iban a haber errores, iban a haber falsa doctrina, apostasía, todo este tipo de cosas se va a acercar y se está acercando a la iglesia de Cristo más que nunca y tenemos que tener cuidado. El Hijo de Dios tiene que tener la Biblia, tiene que leerla, tiene que estudiarla y tiene que meditar en ella para que cuando vayas a cualquier lado y estén citando un texto bíblico, no te vayan a vender gato por liebre.
Porque acuérdese, la falsa doctrina se disfraza, así como Satanás se disfraza de ángel de luz, la falsa doctrina se disfraza. La falsa doctrina parece que es verdad y no lo es. La falsa doctrina tiene un mensaje escondido, subliminar, que usted solamente lo identifica cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y es ahí donde necesitamos entrar en este tiempo. Tenemos que tener revelación, tenemos que tener contacto con Dios, tenemos que orar, tenemos que buscarlo para tener este sentido y poder, este sentido espiritual, para poder identificar lo que es y lo que no es. Saber por dónde debemos de caminar, porque el hermano de al lado dijo amén, yo voy a decir amén. Yo digo amén si hay que decir amén. Y amén quiere decir estoy de acuerdo. Amén es así es. Quiere decir, cuando usted dice amén, usted está diciendo que así es. Y acuérdese que tan culpable es el que aguanta la vaca como el que le da la puñalada. Quiere decir, tan culpable es el que da el mensaje como el que le dice amén. Entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que estar nutrido con la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a vivificarte, te va a dar vida, te va a levantar. Si te encuentras caído, te va a levantar. Si te encuentras desanimado, te va a animar. La palabra de Dios tiene poder y tenemos que entrar en ella. Comienza a leerla, comienza a estudiarla, no solamente con un celular en la mano a ver qué texto es el que te dicen. No. Tenga la Biblia en la mano, léela, márcala, ponga fecha, ponga el día que Dios le dio esa palabra, comience a practicar esto y usted verá cómo Dios se le va a revelar. Dios es un Dios poderoso que si usted lo busca y si usted le da lugar, Él va a entrar y va a hacer cosas grandes en su vida. Entonces yo quiero dejarte este texto bíblico en este día y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, libro de Juan capítulo 6, verso 63. Y usted lo puede leer ahí en su casa, en la Biblia. Por favor, lea este texto bíblico, no en el celular, léalo en la Biblia. Y subráyelo para que usted lo tenga, para que medite en él, para que usted vea lo que Dios le está tratando de decir en este día. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. Y por eso te dije hace un rato que si comienzas a leer esta palabra, ese espíritu y es vida. Te va a dar vida, te va a dar fuerza, te va a dar ganas de seguir hacia adelante, te va a levantar, te va a aumentar la fe, te va a dar victoria en el camino y también te va a enseñar a identificar lo que es y lo que no es. Y es así que conocemos lo que es y lo que no es. Cuando tenemos revelación, cuando tenemos entendimiento de la palabra. La palabra de Dios no es para leerla solamente el domingo cuando vayamos a la iglesia. Es para tener una rutina de lectura. Es para tener una disciplina, pudiéramos decir mejor, de leer la palabra, de meditar en ella. Quizás se levanta un poco antes en la mañana para tener de pronto un devocional, compartir con Dios, tener una palabra con Él, decirle algo, un texto bíblico que usted lea, un capítulo, algo, relaciónese con Dios para que Dios se relacione con usted. La palabra de Dios tiene poder y esa palabra va a traer cambios a su vida, cambios extraordinarios. Y también te va a abrir los ojos en este tiempo y va a limpiar tus ojos, mi querido hermano, con colirio. Te va a quitar todo lo que te está nublando para que puedas ver claramente. Estos son tiempos muy peligrosos para la iglesia cristiana, muy peligrosos en los cuales estamos viviendo. Y no solamente tenemos que tener una careta o una máscara porque hay que tenerle miedo al COVID-19. Hay que tenerle miedo también a la apostasía, a la falsa doctrina. Hay que tener cuidado con aquellos que tienen facilidad de maneras increíbles de envolver una palabra como si estuvieran haciendo un tamal y envolverlo de tal manera que todo el mundo se lo cree y se lo comen también. Oh sí, se lo comen. Mi querido hermano, estos son tiempos peligrosos y tenemos que abrir los ojos y tenemos que volvernos a Dios. La iglesia tiene que volver a orar, tiene que volver a lo principio, al Espíritu, porque es el Espíritu el que nos va a dar la victoria. Y bueno, esto es importante ya que vivimos en un tiempo donde muchos cristianos
no estudian la palabra, lo único que hacen es dar grito en la iglesia y decir amén. Y yo estoy de acuerdo con los gritos de amén y todo eso es verdad, porque donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Y estoy de acuerdo con todo eso. Yo soy un pastor que creo en la prosperidad, creo que Dios bendice, creo que Dios multiplica, Dios agrega, yo creo todo eso. Yo lo que no creo es el mensaje que se sale de contexto, el mensaje que se va de rueda. Aquellos que predican mensajes, mi querido hermano, que usted tiene que tener cuidado, mensajes que se van completamente de contexto. Hay que tener cuidado, hay que tener un balance en las cosas, porque Dios es un Dios de amor. Dios es amor, vamos a empezar por ahí. Él no tiene amor, Él es amor, primera de Juan 4:8. Y tenemos que profesar ese amor, tenemos que hablar, mi querido hermano, palabras que edifiquen y bendigan, y tenemos que decir la verdad. Y la verdad está aquí, la verdad no es una idea que nos hacemos, la verdad no es algo que usted soñó anoche y lo quiere decir a la gente, la verdad no es algo que usted quiere decir para beneficiarse usted, la verdad es la verdad de Cristo. Y por eso la Biblia dice que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y está hablando de la palabra del Señor, no la palabra de nosotros, porque nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros estamos en victoria porque Él nos da la victoria. No es porque somos cosas especiales ni cosas nada del otro mundo, sino porque Él nos da la victoria. Estamos bendecidos porque Él nos da la victoria. Mi querido hermano, la bendición no solamente es económica, y quiero dejar eso claro. No se vaya a equivocar. La bendición de Dios no es solamente económica. Vemos en la palabra de Dios gente que hicieron milagros y no tenían, uno de ellos dijo, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Quiere decir, yo hablé de esto hace un tiempo atrás, no podemos confundir las escrituras. El tiempo de Dios en tu vida es el tiempo de Dios. Vas a pasar momentos que quizás no tienes mucho, pero después vienen tiempos que vas a tener. Pero no puedes caer en ese error de que Dios no está contigo porque estás en una prueba o porque te falta algo. No, Señor, Dios está contigo. Dios siempre ha estado contigo. Mi querido hermano, Dios no se manda a correr. Dios no está contigo, y la señal de que Dios esté contigo o no esté contigo no tiene nada que ver con el dinero, porque Dios puede estar contigo y de pronto usted no tiene en este momento nada, pero eso no quiere decir que Dios no va a traer y va a suplir a tu vida. Sí lo va a hacer a su debido tiempo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque mucha gente se desaniman pensando de que Dios los abandonó y de que están solos en este mundo, y eso es mentira. Usted está en el suelo, usted se va a levantar. Usted no tiene nada hoy, usted va a tener. Yo creo en la prosperidad, yo creo en la bendición de Dios. Yo lo que no creo es en el desbalance de estas cosas que se van fuera de proporción. Entonces ahí es donde está el peligro, y ahí es donde la palabra de Dios nos trae a una balanza y nos explica muy claramente que en la Biblia, mi querido hermano, como dice la palabra del Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Quiere decir, yo voy a prosperar en mi alma y bueno, voy a prosperar en todas las otras cosas, pero no solamente en una cosa. Y el pueblo de Dios tiene que estar alerta en este tiempo, porque la iglesia no puede ser nada más dinero, no puede ser nada más sermones de finanzas, no puede ser nada más sermones de que vamos a ser todos millonarios. Tenemos que sacarnos esos pajaritos de la cabeza y tenemos que empezar a creer en Dios y saber que Dios promete que nada te va a faltar. Y la Biblia dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, mi querido hermano, definitivamente no todo el mundo va a ser millonario, y es una realidad, pero hay una promesa de Dios que nada te va a faltar. Absolutamente nada te va a faltar. Él va a estar contigo, Él te va a ayudar en el camino, Él va a abrir puertas para ti. Él es un Dios más que suficiente para bendecir tu vida y la vida de tus seres queridos. Pero tenemos que entender que no todo el mundo va a ser millonario, no todo el mundo va a tener una mansión, no todo el mundo va a tener 5 o 10 millones de dólares en el banco. No todo el mundo lo va a tener, pero sí vamos a tener felicidad, vamos a tener victoria, vamos a tener salud, vamos a tener fuerza para seguir hacia adelante, y vamos a tener la palabra de Dios que nos va a guiar en el camino. Mi querido hermano, todo no radica en el dinero, todo no radica en la fama, todo no radica en la influencia. Hay muchas bendiciones de Dios para ti, que Él las tiene preparadas para ti. Abre tu corazón en este día y recíbelas
Acércate al Señor a través de su palabra, y quiero dejarte este último texto que te voy a leer, pero acuérdate del que leímos primeramente, que decía que la palabra que Él nos ha dado, quiere decir las palabras de Jesús, son espíritu y verdad. Quiere decir, es una verdad que nos hace libre. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir, si permanecemos en su palabra, oiga, en su palabra. Y por eso dije al principio, tenemos que buscar la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que subrayarla, tenemos que volver a las primeras clases cuando nos convertimos a Cristo. El modernismo es bueno y es cómodo, pero cuando se relaciona a las cosas de Dios hay que ponernos un poquito incómodos para poder entender la palabra de Dios. Y aquí le dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Quiere decir, tenemos que permanecer en la verdad. Así que en este día me despido, no tengo mucho tiempo, pero te motivo, búscate la Biblia, si no tienes una, cómpretela, usa el celular en tu trabajo, de pronto no puedes andar con una Biblia en la mano, pero cuando vayas a la iglesia, lleva tu Biblia, subráyala, estúdiala, dale un beso, acaríciala. Mi querido hermano, esa palabra de Dios es poder a tu vida. Es una bendición poder tenerla, y en otros lugares del mundo las queman, las esconden, no pueden andar con ella. Nosotros todavía tenemos la libertad de tener esa Biblia con nosotros, y tenemos que cargarla, tenemos que llevarla y tenemos que leerla para que la bendición de Dios fluya a través de nuestras vidas. Me despido, les habló el Pastor Cuba. Que tenga un día precioso, favorable y de grandes bendiciones en el Señor.